los 3 días, digamos, como decimos, una experiencia inmersiva, sobre todo en lo que tiene que ver siempre con el diseño centrado en la persona. La tercera edición es un placer estar acá y compartirla esta vez con Lucas como coequiper y Nathanael, que está del otro lado de APF. Así que formalmente le damos la bienvenida. Muchísimas gracias. Quiero hacerles la introducción primero, si les parece, sobre la comunidad y después le doy paso a Nilda, que ya la veo acá súper preparada para que comencemos en 4 minutos con ella. Así que vamos para acá. Bueno, ¿por qué se hace esta conferencia? Porque creemos en el poder de compartir, de conectar, de colaborar y sobre todo de crear aprendizajes que sean colaborativos y que a partir de cada uno pueda apalancarlo con valor dentro de las organizaciones, dentro de la profesión o incluso también en la vida personal. Entonces, para nosotros, estos espacios son una manera de comprometernos, de crear soportes y de desarrollar vínculos de calidad. Por eso es uno de los principales eventos que tiene la comunidad. Acá estamos felices de compartirlo con ustedes y de seguir codiseñando este espacio, sobre todo para que más organizaciones estén impactadas con el diseño centrado en las personas. Sabemos que es un largo camino, estamos acá para justamente aprender juntos y codiseñar estos espacios juntos. Así que ahí después le vamos a compartir el link por si se quieren sumar y aún no están, para que sigamos generando el valor de construir estos espacios. Bueno, acá un agradecimiento a las empresas que nos acompañan, que dentro de esto está Red Ince, Rodríguez Pardo, Transformente, perdón, Monsanto también, y Talento Coaching, entre otras empresas también, así que es un placer. Y ahora sí, em, vamos a tener la agenda del día 1, del día 2 y el día 3 y hacer la presentación de quien abre la conferencia hoy, que es Nilda. En lo personal le tengo mucho afecto y es un referente para mí. No voy a decir la cantidad de años, no aplica en este caso, solo que es un referente y la verdad que es un honor que esté hoy brindando su tiempo, su espacio, su experiencia y compartiéndola con toda la audiencia aquí. Así que eh, vamos a pasar a presentarles. Ahora sí. Si querés, te presento yo. A todo esto hago una breve y después le sumas vos. Ok. Dale. Bueno, Nilda Avellaneda eh, tiene un enfoque innovador de intervención terapéutica, un momento, denominado neurodecodificación laboral y organizacional. Esa metodología pionera y única que combina neurociencias, psicología, espiritualidad y biodecodificación para abordar y resolver conflictos inconscientes repetitivos y recurrentes que obstaculizan el éxito económico, personal y profesional. El enfoque de Nilda se centra en superar esos patrones inconscientes que impiden alcanzar una economía personal plena. Están detrás del fracaso en los emprendimientos y en los negocios y que se muestran en las que se atraviesan, perdón, en las que se atraviesan frente a la definición vocal y la inserción profesional. Em, Bueno, esta parte si quieres decirla vos, porque creo que es muy personal, pero Nilda es además CEO y co-founder de Red INSE, LLC, institución pionera en educación y capacitación, especializada en habilidades blandas financieras y empresariales, así como en el desarrollo profesional y autoconocimiento, y ha escrito libros, yo tengo 2 de los libros también, así que después se los vamos a compartir en el chat. Ahora le voy a dar la palabra a Nilda. Les dejo para ustedes, para la audiencia, em, una pequeña guía. Es cuando si tienen preguntas para Nilda, pueden usar el chat o el box de Q&A. No estoy segura cómo les aparece, si en español o en inglés, pero pueden usar el chat para ir dejando las preguntas que tengan y al final las vamos a ir contestando.
De todas maneras, lo vuelvo a escribir ahí en el chat y ahora sí, Nilda, te doy la palabra. Muchísimas gracias, Laura, muchísimas gracias. Bueno, la verdad que quiero agradecer profundamente a los organizadores, tanto a Jill People como a vos, a Parmonia Consultores, por esta invitación. Y sin más preámbulos, pasemos a que les cuente de qué se trata esto que tiene que ver con la neurodecodificación laboral y organizacional y sobre todo cómo se puede utilizar para el desarrollo y la mejor performance de los recursos humanos. ¿Te parece que compartamos pantalla? ¿Te parece darme la autorización? Sí. Bueno, bienvenidos, bienvenidos a todos los que alcanzo a ver, vamos a ver, a todos los que alcanzo a ver dentro de la sala, bienvenidos, es un honor para mí estar acá. Y sobre todo les voy a contar de lo que me apasiona, de las cosas que me gustan, que es tanto trabajar con personas en su desarrollo profesional y también resolver conflictos de trabajo y conflictos a nivel de las organizaciones. Es decir, hoy ya no, hace 10 años atrás, cuando yo comencé, era una cosa curiosa unir lo que llamamos terapias complementarias de la medicina o enfoques holísticos como la biodecodificación en este caso, con aquellas cosas más derivadas, con aquellas disciplinas más derivadas de la ciencia. Yo había estudiado neurociencias en la UBA en el año entre el 2006 y el 2008, y entonces cuando llega todos los conocimientos de la biodecodificación en mi vida, por cuestiones personales, me sorprendió, pero a la vez yo estaba trabajando como consultor de negocios. Entonces entendía que algunas cosas que tenían que ver con la sintomatología de las enfermedades podía ser una lógica que se aplicara dentro del campo organizacional y después, por supuesto, dentro de lo que yo llamo conflictos de tercer nivel de manifestación, que es en el campo social, familiar y del trabajo, es decir, laboral. Entonces, con el tiempo y con las investigaciones, yo me fui basando en los conceptos de las teorías, la teoría psicoanalítica, la teoría de la psicología profunda, me refiero a Jung, el management, los recursos humanos, todo lo que son los aprendizajes de la nueva medicina germánica, que es de Hammer, todos los aprendizajes derivados de la psicología cognitiva, es decir, Tversky y Kahneman, y cada uno de ellos iba hablando de cuestiones que yo había estudiado de manera suelta. Es decir, había estudiado psicología, me había especializado en psicología organizacional, entonces todo lo que era el inconsciente del lenguaje aplicado a las empresas, con el primero que lo había visto era con Leonardo Schwarzstein, que es un argentino, hablando un poquito de los conceptos de Freud o del psicoanálisis bajado a las empresas, pero no había visto mucho más que eso. Luego, con el correr de los años, fui pensando que los empresarios y las personas que quieren tener un emprendimiento, poner un negocio, mejorar su vida económica, también de alguna manera van atravesando conflictos que resultan repetitivos y recurrentes, y no había mucho material sobre eso. Entonces, en mi afán de aprender cosas, pensé que todas las personas compartimos un cerebro, es decir, un órgano del cual después se derivan procesos mentales. Si vos tenés un lenguaje, tenés pensamiento, sos creativo, podés hacer foco, seleccionas las cosas que te interesan, quiere decir que es porque esos procesos, de hecho sos consciente, esos procesos tienen que ver con la mente y la mente sucede gracias a que tenés un órgano llamado cerebro. Entonces se me ocurrió pensar que aquellas micro decisiones que vamos tomando en nuestra vida cotidiana y que hacen que seamos exitosos o que fracasemos, debía tener relación con el cerebro. Así que me apasioné, me mudé de Córdoba, que es mi ciudad natal, a vivir en Buenos Aires y estuve en Buenos Aires 10 años. Y en ese proceso entré a la UBA a aprender, en ese momento era la maestría en psicología cognitiva, y ahí me di cuenta de una cosa curiosa. Yo estaba acostumbrada a hablar de un inconsciente llamado del lenguaje, pero había otro, el inconsciente cognitivo. Es decir, todos los humanos compartimos heurísticas y sesgos, es decir, errores predictivos
a la hora de tomar decisiones y resolver problemas. Eso para mí era una novedad. Entonces, estaba totalmente apasionada y empecé a hacer neuromanagement en las organizaciones. En ese proceso de estar atravesándolo, me di cuenta, por una cuestión personal, que había otra disciplina, otra rama de la ciencia llamada Nueva Medicina Germánica, del doctor Hammer. Y él me hablaba de otro inconsciente, el inconsciente biológico. Y ahí se me hizo un lío, tanto como se le puede haber hecho un lío a cualquier empresario con el cual yo hablaba de que había distintos tipos de inconscientes. Imagínense si ya resulta difícil tomar conciencia de algo, ¿cuál es el 93% que está detrás de nuestras decisiones? Y ahí comienzan a caer como en un embudo, en ese 93% todos aquellos procesos no conscientes de los cuales nosotros sabemos algunas cosas, es decir, se manifiestan de alguna manera, pero que no son tan visibles. De tal manera que esta charla, la charla que les voy a dar, tiene que ver con estas tres estructuras que forman parte del aparato psíquico, es decir, el inconsciente comúnmente llamado del lenguaje, el inconsciente cognitivo, que hace que tomemos ciertas decisiones que de alguna manera nos van alejando de lo que queremos, el inconsciente de la biología, es decir, el lugar donde vive el inconsciente, que es en el cuerpo, todo lo que es experiencial para nosotros, y el gran inconsciente, el que descubre Jung hace 100 años atrás, que es el inconsciente colectivo. Entonces, dada esta introducción, bienvenidos a lo que para mí es las razones por las cuales muchas de las veces que queremos tomar una decisión, terminamos cometiendo errores y no sabemos quién habla en nosotros cuando nosotros queremos hacer algo. Ahí hay un temario, yo voy a ir discurriendo sobre este temario, sobre cosas que tienen que ver con algunos aspectos, como por ejemplo el arte que tenemos nosotros de amargarnos la vida. Este es un libro de Paul Watzlawick, que fue uno de los primeros que empezó a trabajar en las cuestiones de cibernética y del lenguaje, en donde cada uno de nosotros a veces no sabemos por qué hay cosas que se alejan de nuestra vida. Se aleja el dinero, se aleja el amor, que son estas tres cosas fundamentales para nosotros. La fuente de la felicidad tiene que ver con el dinero, con la salud y con el amor. Y entonces, en cuestiones de salud, más o menos nos vamos dando cuenta que hay enfermedades que son psicosomáticas. Ahora bien, ¿habría también algún parámetro para determinar que el dinero puede entrar dentro de una categoría en donde la emocionalidad que tenemos hace que nos aleje de eso, nos aleja de las acciones que hacemos para conseguirlo? Algo del amor también se nos aleja de la vida. Entonces todo esto es lo que vamos a ir charlando. Esto tiene mucha relación con las fidelidades familiares. Y vamos a ver acá un pequeño detalle. ¿Por qué el inconsciente colectivo es tan importante? Jung decía que ahí está el reservorio de toda la humanidad. Todo lo que nos ha pasado, todos nuestros arquetipos están allí. Ahora bien, vos tenés un hermano, tenés un primo, tenés tu mamá y tu papá, que son diferentes. Cada uno de ellos va a ir haciendo, escucha bien acá, foco y mirada sobre algún aspecto particular que está en ese gran reservorio, en esa gran memoria colectiva que todos los humanos compartimos. Así que hay historias, hay cultura, entonces todo lo que tiene que ver con el devenir de esa religión, de esos aspectos culturales, de los valores familiares, de los decretos, están muy relacionados con aspectos que vos después vas a repetir o que de alguna manera te vas a oponer. Son cosas que no vas a querer hacer. En ese gran reservorio
¿De qué depende? De que vos seas diferente a tu hermano, que nació también de tu mamá. Y estoy pensando en esto en una organización familiar, en donde en la empresa son diferentes los hermanos, los hijos del dueño, o quizás hasta los gerentes, si estamos hablando de una empresa que no es familiar, los gerentes que comienzan a estar cortados por la misma tijera. Si este gran inconsciente colectivo que va a definir, que está por detrás de los aspectos culturales, de los decretos, los mandatos, el fundador, y va a definir cómo nos vamos a comportar, cómo nos comportamos en una familia, cómo nos comportamos socialmente, cómo nos comportamos en nuestra pareja. ¿De qué va a depender? Y depende de dos cosas importantes. Por un lado, de lo que se llama el discurso parental. Es decir, papá y mamá van a poder estar haciendo foco, van a seleccionar aquellos aspectos de tu vida que quieren que vos después tengas un mandato familiar, un decreto, una manera de actuar. Es decir, el discurso familiar, aquello que es el mandato parental, es discursivo. Son las cosas que mamá y papá ponen de relieve. Te van a estar diciendo, ojo con el dinero, la gente que gana dinero no siempre es buena, sentite culpable si no cumplís con los mandatos de una empresa, si tu papá quería que uno fuera abogado y el otro fuera contador para poder estar en la empresa, entonces vos te podés llegar a sentir mal si tu orientación era artística, entonces sentís culpa. Pero ¿de qué depende esto? Depende de lo que los padres en su discurso van haciendo, van haciéndote ver de todo ese gran abanico de cosas que vos ya traes por la cultura y que te lo ponen de relieve como interesante o a tener en cuenta en tu vida, ya sea para potenciarte o para bloquearte. Y después vos vas a tener lo que se llama un mandato transgeneracional. Ese mandato transgeneracional son las acciones que vos vas a hacer. Es decir, sin mediatizar de nuevo un discurso, vos vas a estar lanzado a hacer determinadas cosas que a veces te sorprenden, como por ejemplo podés emprender o no hacerlo, podés tener miedo a salir a buscar trabajo o no, podés desde muy chiquito tener el deseo de trabajar y de ser autosuficiente, pero todo eso va a depender de este gran inconsciente que luego se va a manifestar, y acá viene la parte interesante, a través de tres modos. Del modo lingüístico, es decir, van a haber ciertas cuestiones no visibles, no conscientes, que ya las mencionaba Freud, que se llama inconsciente del lenguaje. Vas a estar haciendo acciones a favor o en contra de aquello que vos querés conseguir, es decir, vas a tener una especie de contradicción interna entre lo que escuchaste, tu deseo, el mandato y aquello que se te pide hacer en la realidad, que es el inconsciente cognitivo, que tiene que ver con la capacidad de tomar decisiones y estos errores predictivos que hacemos. Un ejemplo de estos errores predictivos es cuando hay estas corridas de la bolsa de valores, en donde todo el mundo saca el dinero y vos no sabes por qué, pero también te asustás y podés hacer caer un sistema financiero. Y el otro inconsciente, que es el inconsciente que más me interesa que conozcamos, que es el inconsciente que descubrió el doctor Hammer, que es el inconsciente biológico, que es todo aquello que atraviesa nuestra vida y que vos lo sentís a través de tus sentidos, lo que vos ves, lo que oís, la piel, etcétera. Esto es interesante porque de alguna manera ya la programación neurolingüística, por ejemplo, ya toca algunos aspectos que tienen que ver con los tres modos de sintonizar con el otro. Y no casualmente pudieron pegarle en el palo a esas cuestiones porque la piel, los ojos y el oído es una de las tres maneras en donde vos te conectás con el mundo. Y hay otros sentidos más. Está el gusto y está el olfato. De hecho, el olfato es muchísimo más interesante porque el olfato tiene redes neuronales que se conectan en una zona aquí arriba del cerebro, que es la zona de la confianza. Por eso cuando vos algo te da confianza, ya sea un candidato político o la comida, tendés a hacer un gesto con la cara, arrugando la nariz,
¿sí? Y poniendo un gesto de agrado o desagrado, torciendo la boca, que es raro porque esto es algo que entra por la nariz, entra por el olfato, entra por el gusto y debería ser solo para la comida. Sin embargo, el asco también se manifiesta en cuestiones ideológicas que no te interesan. Entonces, cuando uno habla de inconsciente biológico, toma todos los sentidos para poder apropiarse de todo lo que viene del mundo y todo eso pasa a un reservorio que está en el inconsciente. De tal manera que comenzamos a tener cosas que nos empiezan a unir. Por ejemplo, para nosotros los humanos necesitamos para poder acceder al dinero, para poder crecer en un negocio, para poder acceder al amor, que el gusto y el olfato estén conectados. Porque para la biología, aquello que yo atrapo, ¿sí? Es el sustento. Y la manera en que yo atrapo la comida o el sustento, pensemos que nosotros tenemos, por esta cuestión de los tipos de cerebro, nosotros tenemos capas embrionarias, tenemos cerebro antiguo, endodermo, mesodermo y tenemos el cerebro nuevo. Cada una de esas capas embrionarias que tienen que ver con el modo en que nosotros, siendo un embrión, estábamos en la panza, siendo un embrión nos fuimos desarrollando y los órganos que fueron desarrollando, también hacen que algunos de nuestros sentidos sean más antiguos. En el caso del olfato y del gusto, son sentidos muy antiguos, muy arquetípicos, que cuando aquello que a nosotros no nos ingresa o nos ingresa de una manera asquerosa, nos aleja. Entonces, si nosotros tenemos, empecemos, un discurso familiar que ha hecho en un mandato familiar que el dinero sea tóxico, nosotros nos alejamos de eso. Pero si también hemos tenido una experiencia de amor, que después el amor lo atravesamos en todos los vínculos parentales, los vínculos con nuestros jefes, cuando los ponemos como autoridad, los vínculos con nuestros socios, los vínculos con nuestros compañeros de trabajo, es lo mismo, no es necesaria una relación erótica, sino el tipo vincular que genere el amor. Cuando también hemos tenido experiencias dolorosas en relaciones a los vínculos, esas experiencias quedan inscriptas en nuestro sistema biológico, se pasa hacia atrás a nuestro inconsciente biológico y posiblemente nos aleje de formar un socio. Entonces hemos pasado por distintos procesos repetitivos en donde iniciamos sociedades y se caen, volvemos a iniciar una sociedad y se caen, y la tercera vez que queremos iniciar una sociedad, directamente la biología nos aleja y pasa algo. Pasa algo absolutamente raro, como por ejemplo que el socio inicia otra actividad, que el socio se va a vivir a otro país, que el trabajo que nosotros queremos o el crecimiento laboral que nosotros queremos no llega, tiene un techo y comenzamos a tener este tipo de dificultades que nosotros verbalizamos como debe ser una cuestión en donde yo realmente tengo muy mala suerte. Y la verdad que no tiene que ver tanto con la mala suerte, parte de estos conflictos que yo trabajo a nivel de las organizaciones y a nivel de las personas, es que esto es más predecible y lógico, ¿sí? Que en el sentido de decir esto es buena suerte o mala suerte. ¿Cuál sería el primer arte de no amargarse la vida entonces? Poder detectar cuáles de los procesos inconscientes están siendo de manera como un bucle, de manera repetitiva y recurrente, manifestándose lo que tengo al frente y no me gusta. No me gusta no poder formar una sociedad, no me gusta que mi organización se caiga. Ahí yo puedo dar muchos ejemplos en la cantidad de los más de 8.000 casos que yo tengo analizados con trazabilidad desde el año 2016 a la fecha y en la cantidad de libros que he escrito sobre esto, en donde una persona que ha tenido un fracaso muy grande, con un dolor muy grande en un negocio al emprender, porque por ejemplo lo estafaron, la segunda vez que va a emprender ya tiene alguna activación inconsciente que le está diciendo, ojo con lo que va a pasar, porque en una de esas si te estafan es mucho mayor el dolor de que te estafen al dolor de no emprender. Entonces mejor que no emprenda.
Lo mismo pasa con el dinero. Si vos tuviste dinero en un momento determinado y hubo una promesa enorme de recibir más dinero porque te iban a trasladar a otro lado o porque ibas a recibir un dinero de una herencia y eso no pasó, el inconsciente dice también, ojo, no vayas a querer crecer, no vayas a querer dar, como decía mi abuela Celia, el paso más largo que el ancho de la pollera, porque la verdad que va a ser muy grande el dolor de no recibir ese dinero. De tal manera que hay algo en la realidad que se te empieza a mostrar para que vos puedas ingresar en tus procesos inconscientes y ver cuáles de ellos pueden estar activos. ¿Qué es lo que va a estar activo? En general, las fidelidades familiares. Ojo con esto, porque la fidelidad familiar, es decir, aquellos creencias, mandatos, ahí hay una cosa interesante, que hay una diferencia entre ser fiel a un familiar, como por ejemplo, yo puedo ser fiel a mi abuelo, que fue emprendedor, que puso un negocio, que ganó dinero, que fue exitoso, puedo ser fiel a él, que a la vez fue un hombre que murió muy joven. Entonces, hay algo del inconsciente que dice, ¿te das cuenta? Tener mucho dinero, ser exitoso, vivir la vida plenamente y dejar una herencia, en realidad hace que vos no disfrutes de la vida. Entonces, en fidelidad familiar a él, pero en oposición a él, yo prefiero no emprender. No hacer esas cosas de estar a full, trabajando, ser un adicto al trabajo y tener muchos negocios. Por otro lado, yo puedo tener lealtad familiar, que es diferente. La fidelidad siempre es a un miembro de mi empresa, a papá, a mamá, a mis abuelos, a mis bisabuelos, a su historia de vida, a la manera en que ellos trabajaron, emprendieron, hicieron negocios, amaron, formaron familia, se fueron de países, o puedo ser fiel a lo que sería la lealtad familiar, que eso serían los decretos, los mandatos que fueron atravesando esa familia. Por ejemplo, en esta familia somos honestos, en esta familia somos responsables, en esta familia si algo nos va bien con los negocios, nosotros preferimos pagarle a los empleados y luego hacernos cargo de pagar todas nuestras deudas. Entonces, cada uno de nosotros tiene, y sería ideal ahora que pudieran ir anotando, en función de lo que ustedes sienten que son obstáculos para su vida, obstáculos que se repiten, que son recurrentes, ya sea para emprender, para hacer negocios, para ser líderes, para crecer en su negocio, para crecer en un trabajo, para tener más dinero, para ejercer profesionalmente, ¿qué cosas les va pasando? Hay situaciones en donde uno es invisible, se da cuenta que quiere ser visible frente a los demás y de alguna manera siempre pasa algo y es el segundo y no lo tienen en cuenta. Entonces, a veces el inconsciente ha pensado que es muchísimo mejor que vos no puedas ser visible porque es mucho más peligroso para vos. Y acá ya te estoy dando un dato que es interesante, que es cada proceso inconsciente que vos podés visualizar en tu vida es a los fines preventivos. En mis investigaciones me he dado cuenta que también es a los fines anticipatorios. Es decir, no solamente va a prevenirte un dolor mayor o va a prevenirte una dificultad enorme para tu vida que después no vas a poder atravesar, como por ejemplo tener dinero, fundirte y después morirte. Entonces eso es tremendo. Entonces prefiere que no tengas dinero directamente a aquello que tiene que ver con la situación en donde el inconsciente va a tratar de anticiparte, ¿sí? Anticiparte de que no hagas determinada cosa, no sea razón después de que eso sea peor para tu vida. Entonces, ya lo fuimos anticipando, nosotros tenemos reglas de este juego y las reglas del juego son el modo en que se manifiesta. Sabemos que en el inconsciente del lenguaje, Freud hace más de 100 años ya nos hablaba de que nosotros tenemos lapsus del lenguaje, es decir, queremos decir una cosa y terminamos diciendo otra. Tenemos lo que se llaman chistes, es decir, entre broma y broma ya sabemos el inconsciente asoma. Entonces, cuando empezamos a estar atentos a los olvidos, a los chistes, a los lapsus, algunas de las manifestaciones más comunes en el grupo de trabajo donde estamos,
en el modo en que nosotros definimos que queremos hacer algo. A veces decimos estoy buscando trabajo en vez de decir estoy encontrándolo. Entonces, si yo estoy buscando trabajo, siempre el trabajo está en el futuro. Entonces, cada día que pasa, nos estamos acercando a un futuro que se va alejando. Cada una de las palabras que nosotros decimos, el dinero es sucio, la gente con dinero hace acciones reprochables. Cualquier manifestación que nosotros tengamos en donde de alguna manera ya lo pongamos en alerta, este aparato psíquico para que nos aleje de las cosas, se va a manifestar a través del lenguaje. Sobre todo porque las primeras manifestaciones somos seres del lenguaje y las primeras manifestaciones son las del discurso parental. Este discurso parental es el que va a definir a qué cosas de este gran reservorio de memorias arquetípicas y sociales y culturales tenemos, va a prestar atención como de mayor cuidado, de mayor prevención o de mayor atracción para nuestra vida. Ojo que tenemos las dos cosas. Nosotros tenemos memorias de dolor y también tenemos memorias de placer. Tenemos las dos cosas. Nosotros no podemos darle, digamos, desarmar una memoria de dolor, decir, uff, en mi casa el dinero era tóxico, la verdad que tener negocios era solamente para algunos, si uno crece mucho y toma puestos de liderazgo, puede sufrir después porque algo puede pasar. Pero esa memoria que es de dolor, que no frena, a la vez tenemos que ir construyendo nuestra memoria de placer, que es decir, bueno, pero no a todo el mundo le pasa, no todas las personas que tienen dinero tienen problemas, no todas las veces que ha habido dificultades cuando yo crecí o cuando fui líder, he tenido problemas con los demás. Entonces uno va construyendo para poder, en la regla del juego inconsciente, poder equilibrar, porque en definitiva la vida también se trata de mantener sistemas de equilibrio, equilibrar aquello que está en prevención para que nosotros podamos tomarlo para nuestra vida. El otro inconsciente es el inconsciente cognitivo. Estas son las investigaciones de, la mayoría ya lo sabe, pero de un psicólogo clínico que ganó un premio Nobel de Economía, que fue Kahneman. Sus investigaciones, cuando llega al premio Nobel, son de 10 o 15 años antes, con Tversky, que ya había muerto cuando le entregan el premio Nobel a Kahneman. Y hay un libro muy interesante que se llama Pensar rápido, pensar despacio. De hecho, Barack Obama lo tenía en su mesita de luz para leerlo. Este inconsciente cognitivo nos habla de todos los procesos que nosotros hacemos cuando tomamos decisiones y que terminan siendo errores, errores en la manera en que decidimos. Por ejemplo, hay el más conocido que es el sesgo de lamentación, en donde una persona, entre invertir mal y quedarse con el dinero y después terminar perdiendo el dinero porque no invirtió, ese dinero no creció, pero ante el miedo de invertir, ¿sí? Prefiere no hacerlo. Y la pregunta es, ¿y por qué no lo hace? Porque hay un sesgo que compartimos todos los humanos, que es el sesgo de lamentación, que dice, si hacer una acción determinada para nosotros termina en una situación peor que no hacer nada, ¿sí? Prefiero no hacerlo. Y esta es la razón de la aversión al riesgo de muchos emprendedores, que es decir, tengo un montón de ideas en la cabeza y me encantaría llevarlas a la práctica, pero la verdad que si después esto me va mal, si tengo que hipotecar mi casa, si tengo que pedir un crédito, si no lo voy a poder pagar, si mi señora, mi esposa, mi marido después se queja de lo que voy a hacer, la verdad es que prefiero estas ideas en la cabeza, nunca pasarlas a la acción. Y ahí se combina con el otro inconsciente, que es el más interesante para mí, que era la pieza que me faltaba en esta pasión que yo tenía por entender por qué las personas cometían errores o por qué las empresas se fundían una vez, se fundían dos veces, por qué la tercera generación funde la empresa, por qué algunos empresarios necesitan, ¿sí? cometer los mismos errores una y otra vez para poder aprender, que es el inconsciente biológico. Y este inconsciente biológico tiene algunas características.
La primera, la más interesante, es que todo aquello que puede registrar lo registra a nivel del cuerpo. Y eso que registra no está mediatizado ni por la mente ni por el lenguaje, es decir, ingresa de manera directa y se impregna en nuestras células a través de nuestros sentidos, es decir, a través de la vista, del olfato, del oído, de la piel, y termina tomando decisiones por nosotros, en el sentido de que este inconsciente biológico es absolutamente inocente. Aquello que percibe es lo que toma como real. No está pensando si esto es real, si es parte de la imaginación, sino que directamente percibió que comprarse una casa es peligroso porque tiene una experiencia, como me ha pasado en un caso, en donde la persona llegando a su casa ve que su papá hizo una mala conexión de gas y explotan y su papá se muere, ¿sí? Entonces su inconsciente del lenguaje dice, me voy a comprar una casa y va a estar bien, su conciencia, perdón, toma las decisiones, va a tomar un crédito, pero la biología comienza a frenarlo. No le sale el crédito, no puede llegar al banco, va a llegar a firmar entre el escribano y se enferma, justo que iba a tener el dinero, justo lo tiene que prestar a otra persona, y la persona dice, pero esto parece una maldición, ¿cómo puede ser que yo no pueda hacerlo? Y cuando entra en proceso terapéutico, que es a lo que yo me dedico, a su inconsciente biológico, recuerda, toma esta escena en donde estaba llegando con su mamá y justo ve a su papá que hizo una mala conexión de gas y explota por los aires y se muere y pierden la casa y a partir de ese momento comienzan a mudarse. Y eso está impregnado en la biología. Lo vio, lo escuchó, lo sintió y durante muchos años no pudo conseguir lo que quería. Entonces, el inconsciente biológico es el encargado de la máxima protección. Es decir, vamos por capas. Este inconsciente biológico va a incidir en la manera en que nosotros tomamos ciertas microdecisiones para alejarnos de lo que queremos y a la vez en nuestro lenguaje comenzamos a tener estas disociaciones entre lo que deseamos y aquello que queremos evitar. A esos fines, ¿sí? En general, para nosotros, los tres grandes temas que terminan operando para nuestra vida de relación, para nuestra vida de negocios, siempre son nosotros pensamos que tiene que ver con el dinero, que el dinero en realidad es un commodity, es algo, bueno, en eso también no estoy a favor de las corrientes holísticas que dicen que el dinero es energía, sino que el dinero más bien es algo denso, es algo que tocamos, algo que vemos, es algo de intercambio. Entonces, si nosotros no lo tenemos incorporado a nuestra vida, si no lo vemos, si siempre el dinero está puesto en otro lado, si nuestra pareja, nuestro marido, nuestra mujer no nos dice cuánto gana, si nosotros siempre estamos alejados de eso, claramente no tenemos una relación con el dinero. Pero para las personas en general, los tres grandes temas de la vida siempre son la muerte, el tiempo y el amor. ¿Y por qué la muerte? Porque el tiempo y el amor están condicionados, ¿sí? Por la posibilidad de morir más cerca o más temprano. Es decir, nosotros cuando tenemos, esto pasa con las personas que están enfermas, cuando tenemos la muerte tan cerca, el tiempo se reconfigura y también los vínculos. Esto de la muerte no me refiero solamente a la muerte física, puede ser la muerte de una empresa. Cuando los empleados saben que la empresa está muy mal, si reconfiguran la calidad de tiempo la calidad de tiempo que le dan a la organización y también el tipo de vínculos que establecen a partir de ese momento. Entonces, estos grandes temas que nos dan sentido a nivel de la conciencia, nosotros tomamos conciencia de de que nos queda poco tiempo, nos queda mucho tiempo. De hecho, nosotros vivimos como si fuésemos inmortales y soñamos como si fuésemos inmortales, pero queremos dejar una huella en el mundo sabiendo que no lo somos, que somos seres finitos, nos reconstituye y nos reconfigura la manera en que vamos a hacer cosas, es decir, el modo en que vamos a decidir disfrutar de la vida, disfrutar de nuestros logros, disfrutar de la pareja y disfrutar de trabajar. Si nosotros no tuviéramos la idea de la muerte tan cerca, de saber que somos seres finitos,
algo del tiempo y algo del amor se nos diluiría, porque total, podemos hacerlo dentro de un tiempo, ¿sí? Dentro de un tiempo me puedo juntar con un amigo, dentro de un tiempo puedo ir a tomar ese café largamente esperado, dentro de un tiempo puedo hacer ese viaje que tanto quería, dentro de un tiempo puedo comprarme la casa que quería, puedo salir a divertirme, puedo disfrutar de mis hijos. Entonces, estas cuestiones que son tan conscientes no dejan de estar atravesadas también por estas cuestiones inconscientes y vamos, no dejan de estar atravesadas por estas cuestiones que tienen que ver con lealtades, fidelidades y mandatos que hemos aprendido. A partir de eso, y como nos está quedando todavía unos 10 minutos más, les quiero contar que uno puede ser dueño de ese juego. Es decir, en verdad uno puede resolver aquellas cosas que naturalizamos. Podemos resolver cuestiones de por qué no crecen los gerentes en esta empresa, por qué si se va el dueño pensamos que no hay alguien para la sucesión, por qué si queremos ser líderes organizacionales no nos terminamos de decidir para emprender, para poner un negocio, para estudiar otra carrera, para ser más profesionales. Todas estas cuestiones tienen que ver con nuestro desarrollo personal. Tanto que se han armado estas terceras conferencias para poder empezar a pensar a lo largo de 3 días en nuestro desarrollo personal. Que el desarrollo personal no dependa de alguien que es externo a nosotros, sino de nosotros. ¿Qué es lo que nosotros observamos cuando repetimos cosas? Dentro de mi línea de investigación y de la manera en que yo trabajo, presto atención a 3 cosas. Presto atención a los eventos que son repetidos. Es decir, presto atención a los momentos en donde si me fundí una vez con mi negocio, voy a la vez anterior que también me fundí. Si perdí dinero una vez o me estafaron una vez, voy a la vez anterior que me estafaron. Si perdí un socio, voy a la vez anterior. Es decir, voy a eventos repetidos en mi vida, en la vida de mis padres, en la vida de mis abuelos, en donde me doy cuenta que estoy como en la rueda de conejo. Cada uno de esos eventos tiene un valor, tiene un tesoro enorme, porque esos eventos que repetimos nos permiten a nosotros detectar lo que se llaman patrones. Estos patrones en nuestra vida hacen que a nivel del inconsciente nos vayan frenando. Es decir, nos van diciendo, no, esto no lo hagas. Como ya hubo un evento de dolor antes, más vale esto que querés hacer, ¿sí? Crecer, tener dinero, mudarte a vivir en otro país, casarte, tener hijos, no lo hagas, porque puede ser peligroso o doloroso para vos. De ese evento en particular, cualquiera que se te ocurra estar pensando, hay una situación alrededor. Es decir, hay personas, hay una edad determinada en que sucedió, hay un momento clave de tu vida, estabas en pareja, estabas solo, estabas viviendo en un determinado país, estabas estudiando una determinada carrera. Es decir, hay toda una situación que engloba un evento determinado. Te voy a dar un ejemplo. Para los que somos de Córdoba, pueden recordar que hace varios años atrás hubo una luz en lo que se llamó, o sea, el pueblo, era San Marcos. Y en ese lugar, ese alud se pasó a la madrugada por el pueblo y la verdad que murieron un montón de personas ahogadas. Recuerdo recibir en consulta a un empresario que venía con su hijo que me decía que por alguna razón que él desconocía, él no podía disfrutar. Los fines de semana trabajaba y le encantaba trabajar, pero que su mujer ya le estaba pidiendo que por favor disfrutaran, viajaran, que hicieran otra cosa. Entonces le pregunté, ¿hubo algún evento en tu vida en donde un fin de semana vos podás recordar algún evento trágico? Entonces se pone a llorar y me dice, mira, hace 10 años atrás en San Carlos Minas, yo tenía que llegar, porque festejábamos el cumpleaños de una de mis abuelas, teníamos que llegar, ya era el cumpleaños número 90 y pico, teníamos que llegar con la familia, yo me demoré por trabajar con mi hijo
y llegaba el domingo. Pero el domingo, cuando llegaba, esto pasó un sábado, ya había pasado la luz, 17 miembros de mi familia habían fallecido y todo lo que pasó en esa semana fue tremenda porque tuvimos que identificar a los que habían muerto. Fue horrible. Y la verdad es que yo me quedé por trabajar. ¿Qué entendió el inconsciente ahí? Que trabajar está bien, juntarse a disfrutar es doloroso y es peligroso. Para esta persona, cuando entramos en el evento, en la situación, y detectamos que era él y el hijo los que se habían salvado gracias a no llegar, inmediatamente detectamos que había un programa. ¿Qué es un programa? Es una serie de patrones, de eventos y de situaciones que pueden, sí, juntarse en una sola cosa, que es trabajar, salva la vida y de alguna manera disfrutar, no, porque si no, todos ellos que se habían juntado a disfrutar no hubieran fallecido. ¿Por qué las personas tardan tanto en darse cuenta? ¿Qué era lo que me pasaba a mí? Había estudiado psicología en la Universidad Nacional de Córdoba, luego estudié en la UBA neurociencias, luego me puse a estudiar profundamente todo lo que tenía que ver con la nueva medicina germánica, la vía de codificación, la psicogenealogía y el transgeneracional, para poder entender qué es lo que le pasa a una persona en situación de trabajo, que esta es mi línea terapéutica, es decir, cualquier persona que en situación de trabajo tiene problemas vinculares, tiene problemas para emprender, para desarrollarse, ¿qué le pasa? Lo que nos pasaba a todos, y me incluyo acá, es que tardamos mucho en darnos cuenta porque naturalizamos las cuestiones. Es decir, para nosotros es natural que no tengamos dinero, es natural que nos estafen, es natural no poder emprender. Tenemos una cuestión en donde no nos damos cuenta que esto es un síntoma que puede mirarse, que pueden esos nudos que están anudados en el inconsciente desatarse siempre y cuando tenemos en cuenta los tres inconscientes y el gran inconsciente, que es el inconsciente de Jung, que es el inconsciente colectivo. Esta mirada, que ya lleva, para mí lleva 9 años, que la empecé en el 2015, fines del 2015, yo ya trabajaba como consultor de negocios y era muy preocupante para mí me contrataban para una capacitación o me contrataban para una consultoría y lo que me decían era, como vos, ya vinieron dos o tres más. Entonces la pregunta es, si como yo ya vinieron dos o tres más, ¿por qué no resuelven el tema de procesos, el tema de calidad, el tema de gestión? Y, no, y eso, esa pregunta de por qué repiten las cosas, me atravesó los últimos 9 años. ¿Qué es entonces la neurodecodificación laboral y organizacional? Esta línea es fue creada en el 2016. En estos momentos estoy escribiendo una trilogía, es decir, de 5 libros escritos, hay 3 más que van a ser publicados a fin de año, sobre cuáles son todos los síntomas. Y esto a mí me obligó a pensar, es decir, tenía las teorías, pero no tenía la implementación práctica. Por lo tanto, tuve que crear conceptos, método, metodología y herramientas propias. Esto para hacerte una comparación rápida, si cuando las personas, que yo sé que seguramente tengo muchos coach ontológicos, entre las herramientas del coaching ontológico, vos sabés que hay una distinción entre hechos, afirmaciones, pedidos, ofertas y promesas. Eso es propio de Echeverría, a quien se lo agradecemos. Cuando vos trabajás en programación neurolingüística, podés estar trabajando específicamente todo lo que son las distintas maneras en que una persona puede identificar, y es mucho mejor hablarle según sea visual, auditivo o kinestésico. Vos tenés procesamiento no lineal también dentro de la programación neurolingüística, o tenés un montón de herramientas que tenés de otras disciplinas que a vos te permiten tener un abordaje sobre el humano. En el análisis transaccional, por ejemplo, de hecho, quien crea todo lo que son los mandatos, quien define primero lo que son el discurso paterno y los mandatos familiares, ha sido el mismo que creó el análisis transicional, que habla sobre el yo padre, el yo niño, o sea, el adulto, el niño
y de alguna manera nosotros podemos estar pensando que cada una de las líneas terapéuticas para poder ser tales necesitan tener un conjunto de herramientas. A eso he estado abocado los últimos 9 años de mi vida, tratando de mantener siempre este espíritu curioso y, y de alguna manera manifestador, creador, para poder ayudar a la gente que elige formarse conmigo o que elige estar en Redince, que son los más de hoy 500 egresados y diplomados en neurodecodificación y que nos permiten ir haciendo investigación en paralelo. Es decir, todas las personas que de alguna manera tienen problemas de dinero, trabajo, profesión, vocación, capacidad de emprender, desarrollo empresarial, pueden confiar en que el método, la teoría, las herramientas y las intervenciones, que son muy puntuales, porque esta línea de desarrollo nació específicamente para este tipo de conflictos, es pionera en el mundo, no hay otra que lo haga, y hemos sido los primeros en poder definirlo, y ha permitido que muchísimas, muchísimas personas puedan hoy tener un estilo de vida más acorde a sus sueños, porque no todas las personas quieren ser millonarias, ni todas las personas quieren ser exitosas en el sentido de cómo se entiende el éxito, como en el caso mío, que yo lo entiendo como hacer lo que más me gusta hacer la mayor cantidad de tiempo posible. Bueno, Laura, si querés que responda algunas de las preguntas de las personas, acá estoy disponible. Y muchísimas gracias a todos por la atención y espero haber sido lo más clara posible. A mí me dejaste pensando y yo te hago la primera pregunta. Yo te leo la otra, Dale, pero es ¿qué dale. rol juega la educación y la sensibilización esta temática en la vida personal y profesional? Porque tampoco es que las podemos separar porque somos uno. Ujú, Entonces, exacto. bueno, ese rol, ¿cómo se puede trabajar desde la Muchísimo, educación y la sensibilización? muchísimo. De hecho, y gracias, Lau, lo que sucede es que nosotros somos uno porque existe un otro. O sea, nosotros no somos Mm, uno en el aire, nosotros somos uno gracias a que vivimos en lo social, en lo comunitario. Cuando en las líneas terapéuticas se dice todos somos uno, ¿sí? Haciendo referencia al gran uno, ¿sí? Yo siempre lo bajo a la realidad y decir somos uno gracias a que hay un otro. Por lo tanto, los procesos de sensibilización y de capacitación de las personas siempre tienen que ser dentro del marco de la problemática social y cultural que tiene la organización. Es decir, yo estoy acostumbrada a dar capacitaciones en organizaciones enseñando cosas básicas de la neurodecodificación laboral, tales como qué número de hermanos sos, porque en función de tu número de hermanos, no es lo mismo ser el primero, el segundo o el tercero, va a ser tu estilo de liderazgo, va a ser la capacidad de tomar decisiones, va a ser la forma en que vos trabajás en equipo con los demás y también el modo en que te vas a comunicar. De hecho, cada uno de los hermanos, entonces cuando vos trabajás, digamos, en una organización y te das cuenta de que vos tenés ciertas personas que están tapadas, que le digo yo, que son hermanos número uno, pero que no se animan a ejercer el liderazgo, ¿sí? Cuando uno los rescata, cuando uno los identifica, cuando uno los puede ver, esa persona puede destapar todo su potencial. Entonces, hay un punto en donde nosotros trabajamos los talentos y las fortalezas. mm, Pero en mi caso, cuando hago capacitación y desarrollo, trabajo lo que se llaman los puntos de encaje y de anclaje. Es decir, cómo las habilidades de esa persona que yo puedo destapar, sabiendo qué orden de hermanos tiene, algo tan simple como preguntarle, ¿vos sos el primero de tu familia? ¿Sos el segundo? Puede ser que tu mamá haya tenido un no nacido. Puede ser que tu mamá haya querido estudiar y recibir si justo viniste vos al mundo. Entonces lo que pasó es que vos ibas a ser el primer hijo biológico, pero tu mamá tenía la atención en poder recibirse o en querer trabajar. Entonces vos energéticamente no sos el primero. Tomás decisiones, trabajás en equipo, tenés un propósito, como si fueses un segundo.
Esas cosas se aprenden, se enseñan, ¿sí? Y después, y, la- y el tipo vincular que después se genera en una organización, esto de hecho lo hice en la empresa Denso en el año 2016-17, ¿sí? Enseñando a los team leaders al nivel operario más básico cómo era que podían determinar y hacer liderazgo consciente desde conocimientos básicos de la neurodecodificación. Me dejaste ahí Hasta sí, sí, pensando, sí. Exacto, tal cual. Gracias. de Ahí nada, te paso las preguntas. A dale. ver, una de las chicas, Sandra, pregunta, ¿qué debo evaluar del primer evento en que me ocurrió algo que se convirtió en patrón? Bien, lo que evalúas ahí fue qué cosa te alejó o te acercó de algo. Bueno, agradecerle también porque me da pie para decir que hay eventos de placer y hay eventos de dolor. Nosotros podemos mirar los eventos de dolor para saber lo que nos aleja de las cosas. ¿Qué miramos? Miramos la edad que tenías, en dónde estabas, con quién estabas, qué estabas haciendo, en ese momento cuáles eran tus sueños y puntualmente qué pasó. ¿Sí? Porque en una de esas lo que fue pasando en ese evento y en esta situación es lo que después se empieza a repetir como patrón general. Entonces, eso es lo que tenés que mirar, Sandra. Ahora bien, también hay eventos de placer. ¿Cuántas cosas hermosas nos han pasado en la vida y nosotros no las tenemos en cuenta? ¿Cuántos logros, premios, celebraciones? Estar vivo y haber atravesado una enfermedad, haber nacido a una profesión, haberse casado, tener hijos, haberse desarrollado en una determinada área, ¿sí? Entonces, todas esas cosas también las podemos ver y las podemos rescatar. Por ahí me pierdo porque hay un montón de preguntas, pero quiero Sí, ir no, puntual yo te las voy para a ir no leyendo. demorar, sí, para no Sí. demorar a los Emanuel otros. pregunta, ¿cómo es la Sí. receptividad de las empresas en trabajar estas propuestas? Enorme. Al principio, cuando yo inicié, en el año 2015, primera empresa con la que yo inicié fue una que, bueno, yo ya venía trabajando, ¿no? Laura me conoce porque yo venía Sí. trabajando con organizaciones ya de antes, pero en el 2015 que empiezo a integrarlo por primera vez, lo que me pasó fue que estaba con un director de una organización y me empezó a contar de que tenían problemas de motivación, que no sabía por qué, todo su grupo tenía problemas serios de motivación y que quería que le dé una capacitación en motivación y comunicación efectiva. Entonces, hablando con él, le pregunto, bueno, contame qué cambios ha habido. Me dice, mira, estábamos en un edificio viejo, ahora vinimos a un edificio nuevo. En este edificio nuevo estamos todos juntos con las otras unidades de la compañía y además ya no tenemos esos escritorios separados, sino que todos tenemos estos escritorios donde tenemos estos tapetes que en realidad nos separan, pero son bajitos, así las personas pueden charlar. Y le digo, eso es lo que está pasando. Lo que está pasando es que, uno, le cambiaste el territorio. Cuando a una persona le cambias el territorio, pensá en términos de animales. Cuando vos no tenés el territorio acostumbrado, hay algo que el animal no puede hacer, busca su territorio. No puede salir a cazar, no puede reproducirse, o sea, no puede tener crías, está perdido, no tiene una manada. Entonces, lo primero es que le cambiaste el territorio. Después lo juntaste con otros desconocidos. Juntaste una manada que ya estaba consolidada con otras manadas que también están consolidadas. Y por otro lado, cada uno se siente, no puede determinar su lugar, porque tiene estos tapetes que son muy cortitos y ya no sabe cuál es su escritorio. Entonces, no es un tema de motivación, es un tema de programa arcaico, biológico, que se desencadenó porque lo que está pasando es que el cambio de territorio hizo que vos no puedas reproducir tus conocimientos, que te sientas asustado, que tiendas a ir para adentro, que quieras volver a recuperar tu manada para recién después, ¿sí? Poder aportar cosas. Esa primera intervención fue la que a mí me permitió entender que las empresas estaban listas para poder escuchar esto que también es ciencia.
Es decir, estamos acostumbrados, incluso por los memes que aparecen, a considerar de que lo holístico, pues yo no considero que sea holístico, considero que es complementario del management, así como la nueva medicina germánica es complementaria de la medicina, que lo holístico es espiritual, que es sutil, que está en otro plano, y en realidad lo complementario es que nosotros tenemos programas que tienen que ver con los animales, nada más denso que esos programas se activan por defecto, que esa activación por defecto sucede en cualquier ámbito nuestro, cualquier ámbito en donde somos con otros, lo social, lo familiar, lo terapéutico, lo individual, y que de alguna manera cuando se activan hacen que aquellas cosas que vos querés conseguir se frenen, o lo contrario, tu mejor performance también ocurra. Entonces, a veces yo escucho que muchos están recién descubriendo esto, están descubriendo y diciendo, ay, hay algo que está por detrás de las decisiones que tomamos, hay algo que está por detrás de el conocimiento del liderazgo, y yo los quiero invitar a que conozcan esta línea de investigación y a todo lo que hemos ya transcurrido en 9 años para decirles, sí, hay algo más, te puedo asegurar que está, te puedo asegurar que hay conceptos y te puedo decir que esto se puede resolver, que estos eventos, patrones, programas repetitivos se pueden resolver en tu vida personal y también organizacional. Muy bien. Bueno, yo me reí por la respuesta que dio Emanuel, que dijo que diste Sí. el ejemplo justo porque es veterinario. Ah, Em, hermoso, porque los veterinarios la tienen súper clara con eso, porque somos más animales que otra cosa. Por, Tal por cual. ahí para él, que es veterinario, le puedo comentar, por ejemplo, que si nosotros no podemos generar nuevas ideas, ¿sí? Porque estamos pensando, por ejemplo, si quisiéramos trasladarnos, decir, bueno, yo estoy trabajando en Argentina y me quiero ir a vivir a España, quiero un traslado a España, ¿y por qué se me frenaron las ideas en Argentina? Es porque estás pensando en trasladarte. Para un animal, cuando está en periodo de celo, tiene que estar quieto en un territorio para poder tener la cría y para poder darle, para que esté lista para poder desarrollarse. Si eso no pasa, yo no puedo generar nuevas cosas. La reproducción es tanto de ideas, es algo que yo concibo, gesto y doy a luz, y también es de hijos. Por lo tanto, si estoy pensando en irme en otro lado, si irme a España porque es mi deseo, hay algo de mis ideas que van a dejar de aparecer. Hay algo que no voy a poder concebir y gestar. Sí. Hay Y dos eso es un preguntas más. arquetipo. Dale. Sí, perdón, te las dejo así vamos Sí. cerrando porque ya sé que estamos en tiempo y cada uno tiene su tiempo. A ver, una creo que es Ana que dice, me gustaría saber sobre las investigaciones actuales tuyas que se irán Ujú. plasmando en los libros incluidos en la trilogía que mencionaste. Y la, Sí. la segunda pregunta es de María Victoria que pregunta por qué cuesta tanto cambiar y romper patrones. Uf, vamos por la segunda, ¿sí? Cuesta porque para el inconsciente está acostumbrado a tener una rueda de automatismos. Poder salir de ese automatismo requiere, primero, que tomes conciencia. Para tomar conciencia, ese es un recurso de la mente. Vos necesitas que la mente y el cerebro hagan un gasto de esfuerzo extra. ¿Sí? Entonces, en economía de esfuerzo, los automatismos se mantienen. Es mucho más cómodo para la persona mantenerlos. Esto no tiene que ver tanto con la aversión al cambio o que las personas no quieren cambiar porque no quieren salir de su zona de confort, sino porque es un gasto energético enorme que la conciencia, que es un recurso de la mente, va a estar gastando muchísimos recursos biológicos incluso. Estoy diciendo oxígeno, calcio, ¿sí? Proteínas para poder hacer que una red neuronal cambie, chipee diferente, se active diferente y vos puedes iniciar un hábito diferente. De hecho, hay procesos neuronales, hay conexiones neuronales de corto plazo que se tienen que levantar y hacer de largo plazo para otro lado. Todo eso requiere muchísimo costo energético. Entonces, no es solamente una cuestión de voy por el cambio de hábitos y voy a tener mucha voluntad y perseverancia para eso, porque eso va a caer. ¿Qué es lo que nosotros hacemos los neurodecodificadores? Trabajamos junto con.
Entonces, puedes decir, nosotros tomamos a la persona, le ayudamos a que pueda identificar cuáles son los patrones recurrentes que puede frenar y a partir de ahí le damos un envión para que pueda trabajar con el máster en PNL, con el coach ontológico, con el capacitador de la empresa, con el que te enseña calidad, gestión por procesos, etcétera. Es decir, nosotros estamos en el back, estamos en el antes de todos los procesos de coaching, de desarrollo, de cambio cultural que la persona quiere iniciar, ¿sí? Tratando de romper con esto, tratando de que esta economía de esfuerzo sea realmente en beneficio, la persona vaya mucho más rápido a poder cambiarlo. Y todo esto sí está en la trilogía nueva. De hecho, ya hay dos libros. Uno de ellos es todo lo que es la definición del diccionario de síntomas organizacionales y laborales que he terminado ya de diseñar y que ya está en edición. Ok, creo que Sí, estamos. Entonces, está, yo creo que da un montón para charlar más. De todas formas, pues, se pueden contactar con Nilda a través del correo, de LinkedIn y de Instagram. Lo vamos a compartir después y le vamos a avisar cuando también salga la grabación. Nilda, un placer totalmente. escucharte, como te digo. Igual, eh, muchísimas Me gracias. encanta, eh, así que gracias, de verdad. Gracias. Gracias a vos, ha sido un gusto. Gracias a todos los que han participado. Gracias por las preguntas. Y me voy a quedar para poder escuchar el resto de las conferencias. Ha sido un gusto. Gracias. Gracias y volvemos en 5 minutos. Quédense, que ahí les dejo con un poquito de música y ya en 5 minutos arrancamos de nuevo.